noches a todos. Les damos la bienvenida a la profesora Charlotte Straczynski de Grünberg a esta parroquia Santa Bernardita. El mantel de la mesa está hecha con flora y fauna bordada artesanalmente por artistas de Madagascar, en África, flora y fauna de la naturaleza, ¿no? Nos sentimos muy honrados por el hecho de que usted haya aceptado nuestra invitación. En nombre del Consejo Pastoral de esta parroquia y de todos los miembros de esta feligresía, queremos manifestarle la enorme alegría de poder recibirla y le agradecemos su generosa y benevolente disposición a venir a contar su testimonio. El texto del Talmud, en su versión de Babilonia, dice: aquel que salva una vida, salva el universo entero. Por lo que he entendido de lo que usted cuenta, aquel párroco francés contribuyó a que se pudieran salvar no uno, sino 16 judíos de su grupo que habían sido estafados por los pasantes. Me refiero a lo que usted cuenta en el libro titulado La niña que miraba los trenes partir, redactado de forma tan elegante y con tan elevada sensibilidad por el ingeniero Ruperto Long. En aquella oportunidad, usted pidió ayuda a aquel párroco desconocido de aquel pueblito francés cercano a la frontera de Suiza, donde ustedes esperaban llegar. El 23 de julio de 1943, en un mensaje institucional emitido a toda Europa por Radio Vaticana, Pío XII estableció categóricamente cuál era la doctrina católica respecto al trato a los judíos. En aquel radiomensaje, el Papa se dirigía a todos los católicos, así como a los no católicos, y decía: aquel que haga una distinción entre los judíos y los demás hombres traiciona la palabra de Dios y está en contradicción con los mandamientos de Dios. Cientos de miles de gestos de solidaridad y humanismo valiente ha habido a lo largo y ancho de toda Europa a favor de los judíos perseguidos. Un gran número de estos justos fueron cristianos, como es el caso de aquel párroco llamado Antoine, al que usted y su hermano pidieron ayuda. El doctor Martin Gilbert, en este libro que usted conocerá, Los justos y los héroes subestimados de la Shoah, cuenta que en Bélgica, el país donde usted nació y vivía con su familia, fueron reconocidos oficialmente 1.322 justos por parte de la Yad Vashem, y que en Francia, el lugar donde usted quiso atravesar para llegar a Suiza, se han reconocido oficialmente más de 3.171 justos. El doctor Martin Gilbert termina su libro de recopilación de los justos reconocidos oficialmente por la Yad Vashem con unas palabras que a mí, como párroco de esta parroquia, me tocan de forma muy personal. El doctor Gilbert pregunta respecto a los justos que ayudaron judíos lo siguiente: ¿habría podido actuar yo del mismo modo en similares circunstancias? ¿Habría yo intentado comportarme de esa manera? ¿Lo habría deseado? Dice el doctor Gilbert: no se puede esperar que la respuesta sea otra que la afirmativa a estas preguntas, y que lo fuese aún si la ocasión se presentara de nuevo. Obviamente, yo como párroco en 2018 no puedo menos que preguntarme si yo, Omar Franza, sería capaz de llegar a la altura del alto riesgo que asumió aquel párroco francés junto a sus feligreses para ayudarlos a usted y a su familia y a los 12 judíos restantes. La misma pregunta se la hace Baruch Sharoni, miembro del Comité Central de la Yad Vashem, no sé si la pronuncio bien. En una carta dirigida, Baruch Sharoni le manda una carta al autor
del libro Los Justos, y le dice Baruch: estas gentes que han salvado judíos, para mí son almas nobles de la humanidad, y lo que yo encuentro, dice Baruch, es que me siento inferior a ellos, porque yo sé que en su lugar quizá no habría sido capaz de tales actos. Ese es el punto. Queremos oír hoy de su propia voz cómo fue el encuentro que usted tuvo y su hermano Raimundo con aquel párroco desconocido. Pero antes de aquel encuentro, usted y su padre León, su madre Blima y su hermano Raimundo pasaron por muchísimas otras ocasiones de peligro inminente y se salvaron de forma casi milagrosa en otras ocasiones. En el libro usted cuenta que soñó que un día escribiría un libro cuyo título sería Mi vida en un ropero. ¿Escribió ya ese libro o lo piensa escribir? No me lo diga ahora. También cuenta usted que un día se escondió en un cubo de basura y concluyó que las ratas le habían tenido una consideración especial porque no la habían mordido en aquel escondite. Y esa interpretación es parte del mismo sentido del humor que tenía su padre León, o se trata de una ironía pesimista suya frente a la condición humana en general o a su condición judía en particular. Otro día usted cuenta que después que se produjo el incendio del camión que los transportaba, su padre León llevaba en la mano el mango de la valija, pero sin sostener ninguna valija. Y su padre no se daba cuenta que solo tenía el mango en la mano. ¿Qué conclusión sacó de ese hecho? En un momento posterior al encuentro con el párroco, usted sintió que junto con su hermano Raimundo, ambos se habían vuelto adultos. ¿Cuándo fue eso y por qué lo dice? Por último, una pregunta muy personal que no tiene ninguna obligación de contestarla. ¿Qué hay en común entre el sentido del humor de su padre León, aún en los peores momentos, y el sentido del humor que siempre tuvo el que hoy es su esposo, con quien lleva casada 62 años? En fin, quisiéramos que nos cuente cómo fue que llegó al encuentro con aquel párroco, lo que sucedió antes, lo que sucedió durante y lo que pasó después. Profesora Charlotte Stravchinsky, actual directora general de la ORT, queremos escuchar su palabra. Muchas gracias, doctor Franca. Usted realmente hizo los deberes. Leyó el libro de arriba abajo. Acá hay algunos testigos que hay que decírselo a Ruperto, entre otras cosas, cuando llegue ahora. Voy a empezar por el final de las preguntas que usted se plantea mismo. El sentido del humor de mi padre es un sentido del humor muy judío. El tomarse el pelo en las peores circunstancias como una de las tantas formas de tratar de escapar a una realidad cotidiana que a veces se hará muy brava. En el caso de mi padre, además, él venía ya de una guerra ruso-polaca, donde debe haber tenido muy frecuentemente la oportunidad de poner su sentido del humor a prueba, porque logró sobrevivir, entre otras cosas, después de una prisión como prisionero soldado polaco. Tuvo que quedar como un par de años encerrado en algún lugar de Siberia. De modo eso es con respecto al sentido del humor, que
quien sea que tenga la responsabilidad de hacernos a los individuos como somos, seguramente tiene pensado también cómo van a hacer para sobrevivir a todo lo que los espera. Así que creo que hay que tener fe, y también pasa muchas veces por el sentido del humor, para ablandar los momentos demasiado crudos. Como supongo que alguna gente aquí no leyó el libro, me parece que sería interesante que diera un poco de contexto. Si le parece a usted. Bueno, se podría decir que la Segunda Guerra Mundial, que es cuando todo esto sucedió, ya había empezado de alguna manera a existir como una guerra en cierne. Hablo de la noche de los cristales rotos en el 1938 en Alemania y en Austria, donde los judíos pudieron percibir, los judíos alemanes y austríacos en ese caso, que era una situación que iba a alertar necesariamente a todos los judíos del resto de Europa, como no demoró en suceder. Porque el Acuerdo de Múnich, que es más o menos de la misma época que la noche de los cristales, la Kristallnacht, fue un fracaso completo y arrastró al inglés que la definió y la decidió los franceses y los ingleses. De modo que de ahí no tuvieron mucho más alternativa cuando Polonia cayó presa también, que ellos entrar en la guerra también. Eso es más o menos lo que estaba pasando. En el año 40, Bélgica, de donde yo vengo, es el país donde nací y viví una vida en mi pequeña infancia muy feliz ahí con mis padres y mi hermano, porque yo diría que tuve una familia extraordinaria, con ese sentido del humor de mi padre, gente que trabajaba arduamente, pero que ya habían tenido que refugiarse en Bélgica por el numerus clausus en Polonia, que estaba basado en un antisemitismo, una judeofobia absolutamente imposible de aguantar de los polacos de la época. De modo que cuando estalló la guerra en Bélgica y algo enterado de lo que había pasado ya con la Kristallnacht, se completó el panorama con una llegada inesperada a mi casa en el año 40, una niña austríaca, más que niña ya era adolescente, fue enviada por organizaciones de socorro en el caso de problemas como lo que estaba pasando ahí, en el caso de las persecuciones que habían empezado, vino a parar a mi casa a Bélgica. De modo que recibimos de primera mano, fíjese, los padres dejaron salir, es más, pidieron que se llevaran a la hija para tratar de salvarla de lo que ya estaba pasando en Austria, mientras los austríacos estaban esperando con los brazos abiertos a que las tropas de Hitler le entraran en su propio país. Ahora,
En este mundo globalizado que tenemos ahora todos, es difícil imaginar situaciones como las que se dieron en ese periodo, porque en realidad se intuía la gravedad de lo que se estaba gestando, pero no circulaba la información ágilmente como nos está pasando ahora en tiempo literalmente real. No era posible. Para gran parte de los judíos europeos, el dominio nazi significó inevitablemente la pérdida de su país de origen y la imprescindible necesidad de buscar un refugio en algún lugar, pero no estaba claro dónde. En mi propia familia, uno de mis tíos con su señora y sus 2 hijos decidió esconderse en algún lugar dentro de Bélgica. En el caso nuestro, mi padre decidió que lo mejor era salir de Bélgica y tratar de cruzar Francia para llegar al sur, que todavía estaba ocupado por italianos y por lo tanto ya se conocía la mentalidad italiana como mucho menos agresiva y todavía no habían ocupado los alemanes directamente el sur de Francia. Por eso estuvimos recorriendo, entrando por Lille, París, Lyon, Grenoble, Saint-Pierre-de-Chartreuse, y le dejo unos cuantos nombres sin mencionar, buscando ese posible lugar de refugio en el sur, donde nunca pudimos llegar tampoco tan al sur, porque mi padre fue tomado en una razzia en la calle y llevado a un campo de concentración. No había todavía campo de la muerte italiano, de donde logró escapar unos 4 o 5 meses después, justamente porque los italianos no los había transformado en fortaleza y mucho menos en lugares donde se podía matar gente. ¿Cómo le puedo explicar cuál fue el ritmo de la destrucción del ser judío en una sociedad de esta naturaleza? Primero, todavía estábamos en Bélgica, tuve que salir de la escuela. Ningún niño judío podía seguir estudiando, a ningún nivel. Todos los profesores universitarios judíos fuera de las aulas, los negocios saqueados. Es casi imposible contar la escalada que se fue produciendo con mucha rapidez, sin escuela, pero con una enorme estrella de David amarilla obligadamente colocada en la prenda externa, que no fuera a ser que la tapáramos con una bufanda o cualquier otra cosa. Siguieron las humillaciones. La gente que hasta pocos días antes saludaban, vecinos, amablemente, supongo que en parte asustados también de posibles represalias, todo desapareció. Y mientras pasaban todas las razzias, lo que más notábamos era la total indiferencia de los transeúntes que miraba para otro lado. Las leyes raciales de arianización y creciente maltrato, con la violación total de cualquier derecho humano, de los más elementales,
afectarían la vida de los judíos en todas sus facetas. El que no se escondía huía del país, pero para huir del país, el que fuera, usted necesitaba documentos. Y todos los documentos que tenía un sello que decía judío. Por lo tanto, en ningún país ocupado íbamos a poder entrar con eso. Por lo tanto, se perdió el trabajo, la escolarización, la relación con vecinos y hasta se perdió el apellido. Hasta se perdió el apellido porque la gente tuvo que mandarse a hacer en la clandestinidad documentos falsos con, según la procedencia, un apellido que claramente no pudiera ser determinado como siendo judío, por lo tanto eran los apellidos comunes del país, de origen de la persona. En el medio de las peores racias en Francia, todas las plazas de distracción para niños que ya no podían ir, por supuesto, a las escuelas, pusieron enormes carteles diciendo prohibido para los judíos. ¿Cómo explica uno eso a un niño? Le pregunto y me sigo preguntando, ¿cómo enfrenta uno eso? Escribió el gran escritor, premio Nobel francés, Patrick Modiano, dijo una cosa que rompe el alma. Dice, niños que eran tan parisinos que se confundían con la fachada de los inmuebles y de las veredas, todos hablando con el acento parisino, que llegaban hasta las plazas y se iban, cabizbajo, avergonzado frente a los que estaban adentro. Bueno, la barbarie de hombres ordinarios. Hannah Arendt, la gran filósofa, habló de la banalidad del mal. Yo prefiero la barbarie de los hombres ordinarios y su servidumbre voluntaria. Más recientemente se habló de obediencia debida. No tuvo esta gente que hacía todas estas acciones detestables, eran básicamente franceses colaboracionistas, porque los alemanes nazis todavía no se habían metido ellos a recorrer con la Gestapo a buscar unos judíos. Definitivamente tuvieron colaboracionistas en cada uno de los países ocupados, que además lo vi, lo viví, digo lo que sentí, estaban absolutamente determinados a llevar adelante lo que los nazis querían que se hiciera. Al finalizar las racias, hay datos que a veces no son tan conocidos. Los judíos, o lo que quedó de ellos, se transformaron en estadísticas detalladas de hombres, mujeres y niños por sexo y edades. Una especie de contabilidad macabra, más o menos preciso según el país donde las hacían. En ese pasado oscuro de Europa, de Francia en particular, en lo que me tocó, en la Francia ocupada y bajo el nefasto régimen de Vichy, la persecución
fue fundamentalmente llevada a cabo por las milicias locales absolutamente implacables, no hay otra palabra. Por nuestra parte, mi pequeña familia, recorriendo Francia en todos los sentidos, buscando un sur que no fue posible llegar a él, recorrimos sin parar hasta que vimos que se estaban agotando las posibilidades de un Tugurio más, un Tugurio menos, una ciudad más, una ciudad menos. Mis padres decidieron probar Suiza. Suiza porque era un país neutral y no ocupado, por supuesto. Se organizó, no sé cómo llegamos a eso, pero fuimos parte, los 4, de un grupo de 18 personas, todas ellas perseguidas, pero de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas. No nos conocíamos, las edades no eran tampoco parejas y hubo una contratación donde cada uno de los integrantes del grupo tuvo que pagar algo a la peor clase de individuo, que además están bastante activos de vuelta en este momento en los mares, el Mediterráneo en particular, que son los pasadores. Eso, conocimos los pasadores en su verdadera salsa, cuando la gente está desesperada. Nos fuimos en un camión de mudanza, los 18, tapados por muebles, para evitar en las carreteras que si los paraban nos vieran, porque ahí corrían riesgos también ellos. Tomaron como camino los Jura en las Alpes. Subimos lo que me pareció a mí una eternidad y una altura interminable, sobreviviendo a un incendio que sucedió dentro del camión, y estos 2 individuos, los pasadores, no nos oían, gritábamos, golpeábamos la caja, prácticamente creíamos que ya ahí terminaba la ida a Suiza. Al final escucharon los ruidos, bajaron, salimos y nos tuvimos que quedar varios días en la altura de la montaña mientras refaccionaban cómo podía ese camión. Después de lo cual, por supuesto, ahí nos pidieron a todos más dinero para seguir adelante. Los que tenían algún peso más hicieron Debo decir que el grupo funcionó como grupo unido en una desgracia de todos. No había ningún tipo de diferencia y a pesar de que toda la odisea fue bastante breve, porque alrededor de 8 días en la montaña y después unos 4 o 5 con el sacerdote. Pero antes de llegar a la iglesia y al sacerdote, esta gente nos abandonaron a bastante altura de la montaña y no sabíamos si nos dijeron que estábamos en Suiza. Con el comportamiento había dudas muy lógicas de si se les podía creer a lo que decían. Entonces, mis padres y los otros adultos estuvieron analizando
cómo se hacía para averiguar, porque los 18 juntos, si seguíamos en Francia, algunos militares o milicias que andaban dando vuelta por todos lados no podían ver y era imposible disimular un grupo de 18. Entonces se decidió que mi hermano y yo fuéramos los que bajáramos hasta el primer pueblito que se pudiera encontrar para verificar dónde estábamos. En cuanto llegamos abajo, Raymond y yo nos dimos cuenta que estábamos en tierra francesa por una serie de símbolos locales que lógicamente conocíamos. Entonces empezamos a buscar dónde ir y vimos una iglesia. Ahí llegamos y un sacerdote que estaba en la puerta prácticamente nos recibió, un hombre joven. Ya tenía él algún presentimiento porque no nos preguntó nada. Por supuesto no había forma de distinguirnos porque mi hermano y yo éramos los francoparlantes del grupo. Él vio una niña y un adolescente, pero imagínense un pueblito de los cientos que hay en la frontera franco-suiza, que es de más de 500 kilómetros de largo. Entonces, después de no saber demasiado cómo reaccionar, nos hizo pasar y decidimos contarle lo que nos había pasado, que nos mintieron, nos sacaron todo lo que había de dinero en el grupo y nos dejaron en ese lugar que no sabíamos dónde era. Entonces, este hombre dijo, no es la primera vez que pasa algo de esto por acá. Dijo, voy a ayudarlos. Y este hombre, difícil es para un niño de 7, 8 años definir la edad de un adulto. En definitiva, no sabíamos, pero parecía joven. Entonces, por eso digo de él que era un hombre joven. Escuchó, dijo, yo acá en la iglesia no tengo lugar. Dijo, pero voy a conseguir algún granero y van a estar acá bajo mi cuidado, van a estar ahí y yo me voy a ocupar que ustedes puedan comer y hacerlos salir después de vuelta hacia la montaña, el lugar más cercano, para poder tomar un medio de transporte de vuelta. No le puedo decir lo que fue el regreso al grupo de los 16 que habían quedado. Relatarle la mentira que nos habían vendido, que el peligro de quedar en ese lugar era total, porque eso se llamaba la zona roja, es decir, donde estaba directamente la Gestapo vigilando posibles salidas hacia Suiza, de judíos, por supuesto, eventualmente otros perseguidos había también. Reflexionando ya después, cuando tuve unos años más, en un tiempo en que tantos nos daba la espalda, alguien se preocupó por nosotros.
Nosotros sabíamos los riesgos que corría el sacerdote, por supuesto él más que nadie lo sabía, porque las represalias para toda persona que ayudaba a un judío eran salvajes. Este sacerdote sin duda tuvo mucho coraje, pero sobre todo un elemento que después más tarde en la vida lo encontré en otras situaciones. Responsabilidad ética, que usted debe saber lo que es. Una cualidad nada común, mucho menos en tiempos los que estábamos viviendo. A lo largo de mi vida nunca me olvidé de esa persona. Claro, después todo lo que pasamos 2 años después, todavía en nuestro recorrido, hizo que no dediqué en aquel entonces mucho tiempo a pensar en eso. Pero cuando recuperé una vida normal, pasó a ser para mí una necesidad que yo tenía de tratar de que le llegue de alguna manera un agradecimiento, además de lo que se le dijo, porque lo único que pudimos hacer es agradecer, agradecer, agradecer. Lloraba todo el mundo cuando nos fuimos yendo. Pero ese tipo de solidaridad humana, pueden sentirse ustedes muy orgullosos que eso haya podido pasar, y yo muy agradecida de poder estar aquí y compartirlo con ustedes. Este fue un ser humano especial, pero era un ser humano con esa responsabilidad ética, pero además una formación humana que en algún lado él la amamantó y la aprendió. Creo que estoy muy emocionada, muy emocionada. Hice muchos esfuerzos para tratar de reubicar a esta persona, años después, ya instalada de vuelta en Bélgica y con la edad adecuada para poder buscar de alguna manera sensata eso. Nunca pude saber nada porque desaparecían y no se sabía. Nadie, además, la cantidad de pueblitos que había, yo lo fui a verificar en los mapas, hacía imposible. Ya dije algo de eso al embajador de Francia en el Uruguay, no el actual, el anterior, en ocasión de una presentación con Ruperto del libro en Universidad Ort, justamente. Pero a ustedes, yo siento que ustedes son la misma familia. Esto tiene para mí un valor extraordinario. Quiero que lo sepan. Me siento feliz de haber venido, muy angustiada, porque claro, no es fácil volver a vivir tanta miseria. Pero créanme, les estoy muy agradecida y espero que ustedes tengan entre ustedes muchas personas como fue esta persona. Para mí, sin nombre, sin apellido, pero una persona inolvidable. Muchas gracias.
Antes de pasar a las preguntas, yo le voy a responder a una que tengo grabada de una presentación del libro. Seleccioné una pregunta que me hizo Ruperto en la presentación en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Estaba con nosotros también el escritor argentino Marcos Aguinis. ¿Por qué esa pregunta? Le respondo antes de que me pregunten ustedes otras cosas, porque fue una pregunta que a través de la cantidad de conferencias, charlas, presentaciones del libro, fue posiblemente la más frecuente. Entonces a mí se me ocurre ahora preguntarle a Charlotte, ¿cómo, por qué, después de tantos años y tantas dudas también, te decidiste a contar esta historia? Después de 70 años, yo también me hago la pregunta, ¿por qué realmente hay que hablar de eso? El hecho de que me dediqué a la educación puede ser una de las razones. Otras es la que de alguna manera se mencionó hoy aquí, la tragedia de todos estos niños que andan por el mundo en este momento, con padres o sin padres, pero sobre todo sin destino cierto de ninguna clase. Volviendo directamente a la reflexión sobre mi caso particular, me pregunto todavía, ¿cómo entra un niño a un escenario de circunstancias catastróficas sin ninguna previa preparación? Es casi inconcebible. ¿Cómo hace este niño para quedar repentinamente privado de todos sus referentes? Lo que hacía la estructura, las paredes de su vida habitual. La ruptura abrupta con todo lo que hasta ese momento constituía su vida en un territorio nacional que él sentía como propio, sus aromas, sus costumbres y sus escenarios conocidos. Hablo mucho de los aromas porque soy belga y en Bélgica los aromas tienen mucha importancia en la comida en particular. Y no hay forma de equivocarse cuando uno llega a una ciudad belga. De pronto este niño sale eyectado hacia lo desconocido, despojado de identidad, porque fue lo primero que pedimos al salir de Lieja. Y empieza a navegar entre las persecuciones en todas sus formas, racias de la Gestapo, de los colaboracionistas y por supuesto las terribles denuncias. Como elemento permanente y por años, en el caso nuestro fue cerca de 4, la huida permanente como elemento estable. En términos adultos, yo le llamaría eso la muerte civil, porque eso lo comprende uno mejor cuando empieza a tener más años. Con todo lo que representa la muerte civil, no hay más testigos de una vida anterior, por lo tanto ya la nuestra prácticamente no existe, ni un refugio seguro absolutamente en ningún lado a la vista. Encerrado, esto parece extraño, pero como yo personalmente lo siento, viviendo encerrado en un gueto sin muro, porque teóricamente podíamos circular. Este niño se transforma gradualmente en una no persona, renuncia a existir como persona. Busca la invisibilidad y el anonimato como forma de protegerse de un mundo donde él no tiene cabida.
Una de las preguntas que llegó proviene de Monseñor Rodolfo Virs, obispo emérito de Maldonado Rocha, que está aquí presente. Dice, también yo tuve que huir de la persecución nazi que hacían contra mi tío sacerdote y tuvo que venir cuando era niño. ¿Me permite contarlo esto en 5 minutos, en 4 o 5 minutos? Gracias por la invitación, voy a ser breve. Sí, nací en Alemania, en plena guerra mundial. A mi padre no lo llegué a conocer en la práctica porque teniendo 2 años él había muerto en esa guerra. Mi madre quedó viuda, no volvió a casarse. Y en esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, 2 tías mías y los 9 hijos quedaron todos sepultados porque estaban en un refugio. No tenían perdón. Pasado ya, es decir, antes que empezara la guerra, un tío sacerdote vino al Uruguay, oblato de San Francisco de Sales, que tiene como única parroquia en el Paso de las Duranas, aquí en Montevideo. Y él, muy coherente, la Gestapo lo quería matar. No había empezado la guerra todavía, se pudo escapar y llegar a tiempo al Uruguay. Después él invitó a su hermana viuda, yo que tenía 6 años, se había acabado la guerra, nos invitó a que viniéramos al Uruguay. Y aquí nos hemos quedado. Y tenía 6 años, así que primero en San Jacinto, mi tío era el párroco de allí, después vino a Montevideo, detrás del cerro, fundó una parroquia. Yo después ingresé en el seminario, muy feliz. Ahora van a ser dentro de pocos días los 50 años de sacerdocio. Y como obispo de Maldonado van a ser ya 33 años. Y 33 años. Y 33.000, ¿no? Bueno, esta es la realidad de alguien que vivió también lo que es la guerra, entendiendo muy bien lo que tú has desarrollado, lo has hecho muy explícito. Ya digo, y en los familiares también había una diversidad de criterios, pero en definitiva lo que acá simplemente estoy resumiendo es cómo en la diversidad de la vida, en la medida en que tengamos fe, esa fe nos va guiando, esa fe se comparte, y no quiero continuar simplemente diciendo de que, bueno, muy feliz por mi vocación, he sentido los familiares, la pila de familiares que murieron en la guerra, y también la ambigüedad que había entre ellos, así que había diversas situaciones. Es difícil superar el terror, pero lo peor, creo, ¿sabe?, es la indiferencia. Los temores uno termina conviviendo con ellos, tratando de armarse un escenario en el cual es posible que uno sobreviva, pero lo que no es posible olvidar es la indiferencia. Por eso mismo tengo un recuerdo tan fijado, que es la del sacerdote sin apellido, sin nombre y casi que sin lugar, porque nunca supimos el nombre del pueblito ese. El momento más crítico de la huida,
Bueno, no hubo ninguno que dejara de serlo. Tal vez se podría decir que lo peor fue cuando mi padre se sentó con nosotros y nos dijo: mañana de mañana nos vamos. Porque de pronto era como un salto al vacío y ahí todo asustaba, porque además nos explicó que no teníamos más el mismo apellido. Fue muy claro que no estaba seguro de que pudiéramos lograr algo mucho mejor en Francia de lo que en ese momento vivíamos en Bélgica, pero la ruptura con lo cotidiano, generalmente, por lo menos en mi experiencia, es tal vez el peor momento en una situación de esas, porque después uno se va acostumbrando a los problemas que se van sucediendo, pero la ruptura brusca con la vida de uno, porque mal que bien, a pesar de que no pude hacer el año de escuela ese, y mucho menos los que tuve en Francia, había una rutina de alguna manera en la casa, en el medio de las complicaciones, pero el ser humano necesita no tener cortes abruptos, por lo menos es mi experiencia. ¿Cómo resuelvo perdón, amor, luego de tanto sufrimiento? No tengo ningún odio. Eso se lo debo además a mis padres, que muy sabiamente nos inculcaron, pero realmente nos inculcaron con fuerza, que no hay que tener odio, que el odio lo mata a uno. De modo que no, inmediatamente después que volvimos, lo que sí nos dolió un poco es volver a nuestros vecinos que antes no nos hablaron y no se juntaban con nosotros. Supongo que por temor ahora no hablaban por vergüenza de la actitud que habían asumido. Esto es, no tengo odio. Perdonar, no puedo perdonar yo. No soy quien para perdonar. En realidad, estos son esos tornados que pasan inesperadamente por la vida de la gente, y creo que lo que hay que hacer después es saber que la vida es lo más importante, la familia, lo más importante, fe en el género humano, tampoco perdí. Y creo que se lo debo a mis padres, eso. ¿Qué tuvo su formación y la de su familia para tener la resiliencia que le permitió seguir adelante? ¿Cómo ayudó la fe? ¿Cómo ayudó la educación? La educación es lo básico. La educación es lo básico. La familia es lo básico. Yo soy nieta de un docente de Talmud en Polonia. Yo tenía ya el relato de mi familia en Polonia, que me hacía ver que no estaba mucho mejor la cosa en ningún lugar para los judíos, excepto donde mi padre decidió ir, que fue a Bélgica, y donde mi madre
trajo a su hermano menor para que pudiera estudiar ingeniería en Lieja. O sea, se fueron de un infierno de antisemitismo y cayeron en un país donde fueron muy bien recibidos. Bélgica era generosa con los refugiados y sobre todo porque Bélgica era un país fundamentalmente de refugiados, como el Uruguay, en definitiva. Entre los españoles y los italianos, evidentemente, usted aprende varias cosas. Primero, a tener tolerancia con gente diferente. Al tener usted el respeto por quien no es exactamente como uno, la resiliencia se instala también, se fortalece el individuo. Yo siempre digo que a veces me han preguntado más o menos lo mismo, que tenía la sensación porque yo tuve que dejar la escuela después del segundo año de escuela primaria y retomé cuando terminó la guerra con el primer año de secundaria. Yo, que soy docente de profesión, no he podido todavía desenredar este enigma. ¿Cómo hace uno para no terminar una primaria y pegar el salto a la secundaria, que además era cualquier cosa menos fácil en Bélgica, porque había que estudiar además griego y latín incorporado en aquel entonces? Yo creo que la experiencia de una vida de dificultades genera resiliencia. No le recomiendo a todo el mundo que busque por esa vía, pero ciertamente tiene ese resultado. Por lo menos lo tuvo para mí. Una pregunta que me hice cuando leí el libro. El párroco ese los puso a todos en un granero. ¿Cuántos días estuvieron en ese granero? 5 o 6 días. Se pierde noción del tiempo en esas circunstancias. ¿Y de dónde sacaba los alimentos? Porque si él se ponía a comprar alimento para 18 judíos, ¿se daban cuenta la Gestapo? Ya le digo, sí. Esto no está dicho en el libro tampoco, porque probablemente ni se lo haya dicho a Ruperto. El hombre ¿cómo nos mandó de vuelta? 2 niños de vuelta a trepar en la montaña con alguien que conocía el paisaje. Porque hay que ver, es asustador la montaña en altura, cuando usted no conoce. Entre rocas y árboles, era impresionante eso. Nos hizo acompañar hasta un lugar desde donde pudiéramos llegar a los otros 16 y nos indicó con un mapa cómo hacer para salir. Esta misma persona, supongo yo, porque no me dio los detalles, yo sé que buscaron dentro del pueblo gente de buena voluntad, a las que además no se ponía en peligro directo como él se puso, y le hacían llegar comida, y él nos traía la comida. Él venía de la iglesia a traernos la comida. Realmente le digo, esta persona tiene un lugar en algún lado, es totalmente inhabitual, pero sé que no fue el único sacerdote ni mucho menos. Como que también hubo gente que sin pertenecer a la iglesia hizo cosas extraordinarias en ese sentido. No todo el mundo eran colaboracionistas voluntarios con el régimen nazi. Alguna gente había. Nos parecían que eran pocos, pero ahora lo entendemos mejor. Los que hayan sido numéricamente
Gracias a todos. Una última pregunta. Bueno, si usted quiere decir más cosas, dígalo, ¿no? Pero en medio de tanta atrocidad, después que ustedes retornaron, que este sacerdote les fue indicando cómo volver de a poco, ¿no? Y que volvieron a Lyon, ¿fue que volvieron? Sí. A Lyon. Sí. Y que volvieron a la casa de Lyon. No, es decir, volvimos a la casa únicamente para... Acá le tengo que hacer otra anécdota. ¿Cómo se sabía en esos tiempos en que uno no podía ni siquiera salir de A4? Prácticamente mi hermano y yo, que éramos los que salíamos por el tema de la lengua, teníamos que caminar a varios centros de metros el uno del otro, porque mi padre nos había dicho, si los agarran, que no los agarren a los dos, porque no queda nada de la familia. Y entonces fue una precaución que tuvimos todo el tiempo, pero ¿cómo saber hacia dónde ir? ¿Dentro de la misma ciudad o fuera de ella hacia otra? El tam-tam, llamaba yo de la selva esa, era los cafés, que había muchísimos en todas las ciudades. Entonces ahí sí íbamos los cuatro juntos, porque no sabíamos si no iba a haber racias a esos lugares, porque presumo que en algún momento, además, nunca se podía ir más de una vez a un mismo café. Entonces ahí circulaba la información en las mesas, porque había gente de los militantes franceses que estaba, por supuesto, en la oposición a todo eso, y que venían, radios no había, por ningún lado, no se conocía en qué situación estaba la guerra, tampoco sabíamos si ya terminaba o no. En la práctica estuvimos lo que yo llamo 3000 días y sus noches. De ahí sacábamos la información y así paramos con republicanos españoles, ellos también medianamente perseguidos. Digo medianamente porque encontraban entre ellos, de alguna manera, había un circuito que circulaba dentro de ellos que los habilitaba a poder encontrar más rápidamente otro lugar. Para los judíos era mucho más difícil, pero los griegos eran mayores, porque con los republicanos básicamente en un comienzo los podían llevar a un campo de concentración, pero después las cosas cambiaron, pero no necesariamente eran sujetos a ser asesinados en algún lugar, como era el caso de los judíos. Usted me preguntó algo, ahora me alejé de eso. Sí, no, cuando usted volvió al hogar que encontraron, que le habían estropeado todo, que no quedaba nada, ¿no? De la casa de ustedes. Cuando llegamos de vuelta a Bélgica. Cuando volvieron a Bélgica. Sí. En tanta atrocidad, Monsieur Leduc tuvo un gesto muy particular con usted. Le preparó una cajita y Monsieur Leduc le dio a Mademoiselle Charlotte esa cajita. ¿Qué tenía esa cajita? Esta cajita en la partida que se decidió el día anterior, la partida de mañana a media luz, en esas pocas horas mi padre había dicho una sola valijita para ustedes dos y otra chiquita para nosotros.
Entonces, claro, yo había puesto en la valija mi muñeca preferida. Y esa muñeca no la podía llevar. Entonces, Monsieur le Duc era un florero, un florista, donde todos los viernes de noche mi madre nos mandaba a comprar flores para el Shabbat. Entonces se había establecido una amistad, el hombre estaba contento de vernos volver, sobre todo era muy cerca en la misma calle donde vivíamos, de pronto iba sola y tenía siempre una enorme caja de caramelos y me convidaba con eso. Pero cuando terminó la guerra, él esperaba, tenía la esperanza que esta familia, a la que él conocía mucho, pudiera volver. Cuando se enteró que habíamos vuelto, vino a traer la caja y tenía ahí adentro. Uno es una de estas cintas que yo tengo, las fotos de tapa, que llevaba permanentemente de colores diferentes, me ponía mi madre. Y además la muñeca. Venía la muñeca. ¿Y por qué dijo usted que nos hicimos adultos en un momento dado? ¿Se acuerda? ¿Por qué nos hicimos adultos? Porque vivimos situaciones de adultos. Las vivimos. Usted sabe, es imposible contar ciertos detalles, pero evidentemente yo tenía casi 8 años. Mi universo era mi nani italiana, mis padres, mi hermano y algunos amiguitos que cuando me fui ya, los judíos ya se estaban desparramando por el mundo entero y los no judíos íbamos todos juntos a la misma escuela, la del barrio, ya dejaron de tratarnos, porque la forma como se decidió decirle a los alumnos que no podían ir más a la escuela era más o menos con la misma elegancia que poner en las plazas carteles prohibido para niños judíos. Entonces, evidentemente, pero me pueden creer, todo eso ha sido procesado, ahí envejecimos de golpe. Esa guerra nos envejeció de golpe en el sentido de que no teníamos mucho más interés en las cosas de nuestra edad. No, cambia una persona, se hace adulta. Dígame, cuando usted encuentra en un ómnibus un niño vendiendo algo acá, algo que todo el mundo conoce, cuando le ofrecen algo para comprar, ¿no se dan cuenta que tiene mucho más edad que la que aparentan? Porque los procesos mentales se adaptan a las realidades nuevas. Si son totalmente inesperadas, como fue el caso, lleva tiempo. Pero para el momento que habíamos estado con el sacerdote y volvimos, ya el proceso hacia la adultez había empezado sí o sí. Ya son las 8:30 casi. Una reflexión final, un comentario final, una globalización, un mensaje que usted quiera dejar a toda esta audiencia. Mire, le diría que la resiliencia se trabaja y todos tenemos que tener resiliencia porque
nos enfrentamos todos con problemas que a veces nos parecen insolubles. Yo le diría que cuiden mucho lo que tiene. Una audiencia como ustedes que vienen a esta iglesia, que es para usted un centro donde sienten que cosas fundamentales pasen, se oyen, dicen adelante de ustedes, y que cuiden muchísimo a sus familias, sus hijos, sus nietos. Cuando eso está, en mi experiencia uno lo tiene todo.